O sea, esas libretas que echaban humo desde las 9:30 de la mañana tomando notas, ahora pueden aflorar con libertad para compartir lo que hemos estado notando y pensando durante toda la mañana. Así que... Si nos veis, ¿verdad? Vale, Ronnie. Así que, ¿quién abre el fuego? Antonio, venga. Ochi. Le voy a lanzar una cosa a Ramón y... Ay, perdona. Disculpa. Le voy a lanzar una cosa a Ramón que me ha llamado la atención cuando ha dicho que existe toda una corriente de, no sé si son antropólogos, historiadores holandeses, que justifican unas narrativas de la esclavitud. No sé si, Ramón, si has pensado de dónde viene eso. Eso viene de las narrativas de los jesuitas, cuando se instalan allí. Entonces me parece muy interesante ese punto. Sí. En pleno siglo XVII, aquí en España se produce una gran confrontación sobre el tema de la esclavitud. Especialmente, ¿cómo se llama este autor? El padre de Jaca. No me acuerdo de su nombre de pila, pero algo de Jaca. Este hombre, que es dominico, plantea ante un debate teológico precisamente el tema de la esclavitud, ¿no? Y lo plantea desde el punto de vista que consigue que una abolición de la esclavitud de modo, bueno, a sui generis, pero consigue que los niños que nacen de esclavas sean digamos, que sean libres, ¿no? Esto es muy interesante porque esto genera todo un rechazo en Holanda. Y Holanda, digamos que, entre comillas, ficha a los jesuitas y se los lleva allí a Holanda, donde crean toda una narrativa, todos unos discursos que, curiosamente, jesuitas y protestantes construyen toda una narrativa de la esclavitud. Lo más perverso de toda esta historia es que muchísimas partes por ejemplo, ambientes afroamericanos y de los derechos afroamericanos en Estados Unidos defienden ese tipo de teoría. Y yo me he encontrado, por ejemplo, gente en Colombia que me decía directamente, no, es que los musulmanes son malos porque vendieron a los africanos, ¿no? Y si leemos las propias dinámicas o conocemos un poco la profundidad de eso, son unas narrativas que pueden tener un componente de realidad, pero mucha ficción. Porque, entre otros puntos, y esto es muy interesante, la mayoría de la última gran llegada de esclavos al Nuevo Mundo se produce después del yihad de Uthman Dan Fodio en el siglo XIX. Son hausas y yorubas que han luchado contra los pulares. Es decir, aquí no hay ningún interés, sino es un aspecto político. Estos han sido capturados y han sido vendidos como esclavos, pero no vendidos como esclavos. Cuando llegan, por ejemplo, a la revuelta de Malés en Bahía, o determinados aspectos, sobre todo se ve en Cuba, ¿no? Yo dejo caer esto porque es un punto interesante para confrontar narrativas, por ejemplo, afrocéntricas, que son demasiado agresivas con otras minorías y que generan muy malestar en ambiente. Yo, por ejemplo, conozco hermanos y gente que está en Estados Unidos, de comunidades afroislámicas, que tienen que sufrir eso. Lo sufren además como un dolor interno. ¿Yo qué soy? ¿Soy musulmán o soy negro, no? Y la cosa se pone bastante compleja a nivel identitario y genera después frustraciones. En el caso de América Latina, a mi juicio, es todavía peor. En América Latina se generan falsos discursos que aprovechan unos y otros para construir nuevas realidades, ¿no? Entonces ahí dejo la piedra esta que lanzo. Sí, bueno, lo que yo quisiera plantear sobre eso es que me alegro que tú hayas traído ese elemento de las raíces jesuitas de estos historiadores holandeses que se inventan una esclavitud en el este de África, en el Océano Índico, etcétera, para luego justificar narrativas hiper-eurocéntricas. Y lo triste es ver personas que incluso se plantean la crítica al eurocentrismo repetir estas tonterías y luego decir que estamos hablando de lo mismo, que no, que aquí la esclavitud del Océano Índico, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que hay que mirar esto con detenimiento y ya plantear las raíces jesuísticas de estas teorías me parece muy interesante. Yo esa parte no la conocía, por lo cual te agradezco infinitamente que estés
lo que estás planteando, sería bueno explorarlo, porque es todo unos autores, historiadores holandeses, que he estado planteando estas cosas y para mí son muy problemáticas, muy problemáticas. No porque no hubiera esclavitud en la civilización musulmana, la había, pero no era racial, no era capitalista, no era la idea de que los árabes allí no se identificaban por península arábica, se identificaban por lengua. Y entonces puedes tener gente que son de color de piel negra, que era lo que se llamaba los árabes, ¿no? Pero tú lees, ¿cómo se dice? Hacia la historia hacia atrás, ¿no? Desde las lógicas de hoy, y te crees que cuando dicen árabe están diciendo península arábica y nada que ver. O sea, por tanto, las lógicas, lo mismo en el Imperio Romano. En el Imperio Romano no había racismo, era una esclavitud que no era racial, pero había esclavitud, por supuesto. Nadie defiende, ¿verdad?, ningún tipo de esclavitud, pero es que yo creo que no podemos colapsar las cosas de manera transhistórica y borrar las particularidades de cada experiencia y olvidarnos de que la esclavitud en el mundo moderno es racial y es capitalista, cosa que no lo era en civilizaciones previas. Y el otro punto que quería plantear es que hoy día, por ejemplo, el tema del racismo en África hoy, que para mí es un tema fundamental, porque decir que no hay racismo y que eso no es un problema en África hoy me parece muy problemático y parte de visiones atlántico-céntricas del concepto de racismo, porque si tú lo reduces racismo al marcador de color, pues entonces te pierdes, porque dices, en África no hay racismo porque hoy no se marca por color. Pero las élites occidentalizadas africanas hoy, que por supuesto no pueden marcar racismo por color, porque en términos de color las distinciones no son muchas entre esas élites y los pueblos, pues los marcadores pasan por otros registros. Pasan por identidad religiosa, pasan por identidad étnica, etcétera, etcétera. Entonces, también hay racismo de color, yo no estoy negándolo. Exacto. Sí, por eso estoy diciendo por eso es que estoy diciendo el tema de que hay racismo en África. Que la idea de que no hay racismo en África a partir de usar el modelo atlántico-céntrico de marcar racismo, que es fundamentalmente color, me parece una idea súper eurocéntrica y problemática. El problema del racismo en África hoy es brutal. El problema es que hoy ya no lo hace directamente un blanco colonialista. Ahora lo están haciendo élites occidentalizadas de África contra otros africanos. Lo que pasa es que nos perdemos de vista los registros de la colonialidad ahí porque estamos importando a esos lugares categorías de otros y no nos damos cuenta que ahí hay una materialidad de la dominación diferenciada que produce muerte prematura en unas poblaciones y vida, aunque sea mediocre, en otras, que es lo que define el racismo en última instancia, que es un problema de producción de muerte, ¿no?, y producción de vida en otro lado. Y eso se nos pierde de vista y por importar categorías atlántico-céntricas, ¿no? Muchas veces en el nombre de no ser atlántico-céntrico, pues se dice en África, el racismo es un problema de América Latina, pero no es un problema fundamental en África, pero se incurre en el atlanticocentrismo porque se está usando unos marcadores muy del Atlántico en las Américas para tratar de entender unas realidades hoy que pasan por otros registros y otros marcadores, pero que no dejan de ser racistas. Yo primero quería problematizar un poquito, y a mí misma, el título de la sesión que se llama Resistencias Coloniales, ¿no? Porque, y también es una autocrítica a mi historia personal de lucha política, ¿cuándo es que, o sea, qué es lo que significa la resistencia, ¿no? O sea, la resistencia es, para ponerlo muy sencillo, una cosa de aguantar ante un sistema que todo el tiempo te está jodiendo, ¿no? La pregunta es si en esta propuesta que hemos visto hoy, en otras también, no hay una manera, digamos, no hay otra forma que no sea
esta relación directa con la modernidad, con la colonialidad, con el racismo, etcétera, etcétera, porque yo sí creo que la gente está produciendo otras epistemes, está produciendo otras maneras de organizar, está proponiendo otra cosa. Y yo creo que desde el punto de vista de colonial es muy importante salirnos solo de la lógica de la resistencia, porque si no, no vamos. Inclusive nuestras propias luchas siempre van a ser muy frustrantes, ¿no? Y eso tiene que ver también con una afirmación que dijo Ramón, que me gustaría que luego lo problematizara, sobre que ya no existen otras civilizaciones, sino que solamente tenemos la civilización de esta moderna de la muerte, ¿no? Si eso es así, entonces estamos diciendo que la única posibilidad de civilización es la moderna. Y yo creo que en la misma modernidad existen otras civilizaciones que están tan latentes en sus epistemes, en sus cosmogonías, en su manera de organizar la vida, ¿no? A nivel general. Eso por un lado. Lo otro es que a mí me gustaría, Ramón, que a propósito de lo que tú decías de las murallas, que me gustó mucho esa metáfora, y cómo el socialismo del siglo XX no logró salirse de las murallas, ¿no? En términos de revoluciones. Me gustaría que ese mismo análisis lo hiciéramos en torno al socialismo del siglo XXI. ¿Cuáles son, digamos, sus límites? O sea, ¿cómo podemos entenderlo en esa metáfora que acabas de hacer? Por otro lado, a Randolfo, me gusta mucho, digamos, tu... ¿Me estás viendo? ¿Estás escuchando? Me gusta mucho tu propuesta de esa democracia a otra. Lo primero que habría que preguntar si le vamos a llamar democracia por lo mismo, ¿no? Y segundo, me gustaría saber cuál es esa propuesta, porque tú dices, es de lo local. Y me gusta mucho esa pista, pero ¿en qué consiste? ¿En qué consiste esa forma de organización que podríamos pensar, digamos, como una propuesta de colonial en esa manera? A Noel yo le preguntaría una cosa y es, yo creo que estás asumiendo que la alimentación es universal. Y yo creo que ahí no estás considerando lo que significa, qué es lo nutriente, en primer lugar, ¿no? Porque además hay un mercado de nutrientes ahora con esta economía verde impresionante, clase mediera, blanca, europea fundamentalmente, ¿no? Entonces yo creo que hay que problematizar qué es la alimentación. O sea, a mí me parece interesante tomar las prácticas cotidianas como la alimentación, pero problematizaría qué es lo que estamos considerando como nutrición, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Quién lo dice a propósito de la ciencia de la resistencia, ¿no? En ese sentido. Me gustaría mucho que Lucía aborde un poquito más cuáles son los elementos que tú ves en esos análisis sobre Palestina, que me parece muy interesante, sobre la cooperación internacional, porque empezaste a anunciar que ese era tu tema, pero no lo veo. Y yo creo que es muy importante, sobre todo en este contexto, ¿no? ¿Cuáles son esas lógicas coloniales de reproducción que hay en la cooperación internacional que tú estás estudiando, ¿no? Y por último, a María Julia, yo estoy muy de acuerdo, digamos, con esos. Yo conozco un poco también el trabajo de Yanacocha y lo que pasó con Máxima Acuña, el tema de Berta Cáceres, o sea, que es una realidad en digamos, en cómo el extractivismo está afectando a las mujeres. Ahora, yo quiero problematizar una cosa y yo sí creo que esto es como feminista decolonial. Yo soy de las que digo que a pesar de que, que es horrible, digamos, que exista esos elementos como feminista también, pero yo creo que la pregunta también que nos tenemos que hacer cuando hablamos de cuerpos son ¿cuáles cuerpos? Porque no es solamente de las mujeres. O sea, los cuerpos, primero, no son cuerpos de mujeres. Berta Cáceres no era solamente mujer, era una mujer lenca. Una mujer empobrecida que venía del campo, en una comunidad X, que obviamente tenía un perfil alto, por todo lo que ya sabemos, ¿no? Máxima Acuña igual, ¿no? O sea, no solamente son mujeres, y esa es la problematización que tenemos que hacer, digamos, como en una perspectiva decolonial. Eso por un lado. Y segundo, los cuerpos de hombres indígenas y de afros indígenas no son iguales considerados como cualquier cuerpo de un hombre, ¿no?
Entonces yo creo que aquí las categorías de hombre y mujer otra vez se empiezan a problematizar con el tema del extractivismo. Y además hay otra cosa y es el concepto de comunidad. Es decir, no solamente son cuerpos de hombres y mujeres, no, son cuerpos de hombres y mujeres comunitarios de esos terrenos que se consideran baldíos en esta lógica extractivista de mercancía, etcétera, y que eso para el feminismo no problematiza muchísimo los sujetos de la lucha, lo que son afectados, etcétera, etcétera. ¿Se oye bien? Vale, vale. Bueno, a ver, voy a intentar organizar un poquito las ideas porque me ha parecido todo muy rico y tengo ahí como algunas preguntas y planteamientos. La primera en torno a la ponencia de Ramón. Ramón, yo no tengo tan claro que, exceptuando algunas excepciones muy pequeñas, en la izquierda blanca española se haya ni siquiera asumido la interseccionalidad. ¿No? Ni la interseccionalidad como se ha planteado aquí. O sea, ni siquiera. Probablemente en otros lugares sí, y creo que tiene que ver también con una reflexión que va de la mano con el hecho de que la extrema derecha esté avanzando. O sea, desgraciadamente se están dando pasos en la medida en que la extrema derecha está avanzando. Las condiciones también particulares de España están permitiendo ciertos lujos a ciertas izquierdas. Que ese sería otro tema, que es la izquierda y que no, pero bueno. Pero lo que digo es que en el caso español, por contextualizar, ni siquiera creo que la interseccionalidad, exceptuando el concepto de discriminación múltiple en política pública, que se coloca de una manera ahí como casi retórica y queda súper progre, a partir de ahí, ni mucho más. Hay excepciones muy pequeñitas, no me voy a meter en ellas. Sí están dándose, creo, dos fenómenos muy interesantes y muy delicados, ¿no? Uno de ellos que tiene que ver con un nuevo sindicalismo protagonizado por mujeres, interesantísimo, fundamental, pero que desde ciertas izquierdas blancas se intenta vender como propuesta feminista. Y no es que este sindicalismo no haga feminismo, claro que sí, lo que pasa es que el feminismo no se agota en este sindicalismo, ¿no? Hay otras subjetividades que complejizan mucho la propuesta política feminista dentro del pensamiento político, que no pasa solo por la mujer, sujeto, precarizada, que es fundamental para entender hoy por hoy nuestra realidad además en Andalucía, nuestra realidad como mujeres jóvenes, ¿no? Como generaciones que pertenecen a nichos precarizados. O sea, no elimino ni un ápice la importancia de esto. Lo que digo es que esto no puede convertirse en el único punto ¿no? Desde dónde entender, porque hay un montón de elementos que son simbólicos y que son de otro tipo, que también son fundamentales. Y luego otra cosa que es un problema también para estas izquierdas, le hemos llamado izquierdas blancas, ¿era, no? Bueno, para esta cosa por definir, que tiene que ver con qué van a hacer y qué vamos a hacer las feministas descoloniales con un sindicalismo de la industria armamentística que especialmente en Andalucía está en auge, se está sosteniendo, porque además cada vez más son las industrias armamentísticas, Airbus, Alestis, las que están ofreciendo el panorama de acceso a puestos de trabajo más o menos, iba a decir masivo, de forma irónica, ¿no? En formato fabril, vamos. Y aquí hay un tema. Aquí hay un tema político y es un tema además clave para el feminismo. Por lo que tiene de simbólico, por lo que tiene, para lo descolonial, por supuesto, por lo que tiene en otros lugares y para el feminismo descolonial, por cómo la industria armamentística también a nivel discursivo se alimenta del salvacionismo de las otras mujeres. O sea, hay un discurso ahí que a poco que nos damos cuenta, que a poco que se nos escape estamos apoyando a nivel local. Y bueno, y es una reflexión dura, yo lo sé, pero es una reflexión que nos toca bajando a lo local y que nos toca a las izquierdas aquí y ahora. ¿Qué vamos a hacer con el sindicalismo en la industria armamentística? Yo creo que esto es un tema que nos toca y nos toca de lleno. Totalmente de acuerdo con el uso que se está haciendo, sobre todo en España, por parte de medios de comunicación, y ahí creo que en la parte semiótica como respuesta de resistencia es fundamental. Todo el tema del homonacionalismo en Israel, el tema de Chechenia, que salió hace un mes, y los campos de concentración de colectivos LGTBI,
que salen a la palestra en los medios en un momento determinado de una coyuntura política concreta, el tema de la islamofobia de género y toda la trayectoria que ya hay de estudios sobre cómo las mujeres se convierten en el elemento que justifica, junto con las armas de destrucción masiva, a Afganistán e Irak. En cuanto al tema de la muralla, me parece una metáfora muy interesante, pero me problematiza algo. Si te he entendido bien, la línea de demarcación en última instancia, ¿no?, sobre todo cuando haces el juego del catalán y el palestino, me parece un juego muy interesante, para ti es racial, ¿no? No, la catalana no. Digo, la línea de demarcación de la muralla tiene un fuerte componente racial. Sí, pero está imbricado con las otras. No lo puedes desligar. Sí, sí. Bueno, hasta ahí creo que te entiendo. Me voy al componente fuerte racial, porque creo que aquí también hay un fenómeno que es político, que está profundamente despolitizado y que seguimos mirando un poco desde lugares descriptivos, de solidaridades, pero que tenemos muy despolitizado, que es el feminicidio. Y el feminicidio es un fenómeno político que es un síntoma contemporáneo y probablemente es un preludio también. Y ahora intento explicar por qué sin irme muy lejos. En todos los colectivos, en el espacio de la maquila, en el espacio europeo, en el mundo urbano, en el mundo rural, en las culturas medias, en las culturas altas, en las jornaleras, en las obreras, en las migrantes, se asesina de forma sistemática y en unos formatos realmente dignos de análisis y de estudio a mujeres. A mujeres y no solo a mujeres. Y aquí voy a la primera problematización también. El feminicidio habla de mujeres y no solo de mujeres. Habla de mujeres, pero habla de sujetos feminizados, habla de sujetos LGTBI, habla de sujetos trans. Y esto está dentro y fuera de la muralla. Y no planteo esto como una exigencia de legitimación romántica, política. No, lo planteo como un giro en el análisis que problematice y complejice a nivel analítico. Creo que eso está ahí y eso está en este momento contemporáneo con una fuerza brutal. También complejiza un poco lo que planteaba Ochi. Del otro lado de la muralla son mujeres racializadas, son mujeres en luchas ecologistas, pero de este lado de la muralla, la forma de asesinato de las mujeres también tiene un componente político y tiene un componente de sistematicidad fuerte. O sea, si se nos escapa eso del análisis, se nos está escapando algo muy gordo, que tiene que ver con lo que voy a decir ahora y voy terminando, disculpad. En cuanto al compañero, a Noel, bueno, un aporte. Tengo la sensación, muy interesante lo que planteas, pero tengo la sensación que lo planteas desde un sujeto un tanto liberal y asexuado. ¿Dónde está Noel? No lo veo. ¡Ay, Noel! Que estabas antes por ahí, te estaba buscando. Bueno, no sé si es que como está detrás algún referente un tanto liberal y masculino, pero bueno, te digo por qué, ¿vale? Igual me ha parecido muy interesante, pero te digo por qué. Creo que, bueno, el machismo no es solo una cuestión moral, ni mucho menos, es una cuestión también analítica y de episteme, y por eso lo planteo, ¿no? Plantear una pragmática desde el eje de los cuidados, planteando condiciones sine qua non de existencia que son solo materiales o que son solo alimenticias o que tienen que ver con lo material, elimina toda la necesidad de afecto, de higiene, es decir, todo el arrope, toda la sostenibilidad de la vida en torno a aquello que no es material, que no pasa por el vestido y por el refugio, que pasa por el hecho de que somos seres interdependientes y la primera exigencia de supervivencia es el afecto, ¿no? Y la primera exigencia de humanización, ¿no? Toda la labor de cuidado en torno a los afectos y en torno a... Y ahí yo creo que los análisis, no solo el enfoque de la sostenibilidad de la vida, los análisis de la economía feminista, los análisis de los cuidados son claves. Son claves porque desvelan precisamente cómo el sistema está sustentado en toda esa labor de cuidado y de afecto. Y ahí el sistema sexo-género es que es fundamental. Es que precisamente el sistema capitalista está fundado en que, no, y gran parte de cierta cultura europea está fundada en que el trabajo lo hacen los hombres y lo que hacen las mujeres es por amor. Y es cariñoso y es un lugar natural. Claro, sin ese trabajo de afecto cotidiano, diario, de cuidado, de higiene y de reproducción de la propia sociedad, no existirían ni las filas de obreritos y de obreritas, ni todo lo que viene después, ¿no? Según la cultura. Entonces, por eso creo que esa pragmática tiene que tener
una propuesta y un análisis de sexo-género. Eso es fundamental, ¿no? Porque precisamente las culturas políticas, aunque a veces de manera oculta, pero tienen una fuerte propuesta detrás, todas, de cuál es el lugar de las mujeres y por qué, aunque a veces no se diga, ¿no? Lo digo por el tema de la pragmática. Lo de Lucía, me ha parecido muy bonito oírte. Hay una cosa que me parece interesantísima, que coincide perfectamente con el proceso saharaui, que tiene que ver con el problema de la institucionalización del proceso revolucionario. Tú no lo has llamado así, yo sí, y soy pro-saharaui, pero lo hago también desde desde un planteamiento público y político. El tema de la riqueza de las experiencias, de las memorias históricas como resistencia, que yo creo que es fundamental. Parte de mi trabajo de tesis también consistió en eso, ¿no? En recuperar toda la memoria histórica de resistencia política de las mujeres y el reto de incorporar a las nuevas subjetividades en las luchas de las mujeres, ahora también por los derechos propios y de los jóvenes, ¿no? Ayer hablábamos con Jorge precisamente de este reto en la sociedad saharaui y dentro del propio movimiento de liberación saharaui. Ha sido súper bonito oírte porque creo que, bueno, pues que ahí hay mucho que compartir. Hay mucho que compartir, ¿no? Tanto a nivel de activismo por parte de las personas protagonistas como por la gente que estamos acompañando en lo que podemos. Y lo último, a mí el trabajo de Julia me ha gustado un montón. Yo creo que el cuerpo como territorio político es algo que está costando mucho asumir todavía a muchos compañeros que hacen análisis, que asumen el feminismo, pero que luego no lo incorporan, o sea, no incorporan esa mirada de cómo el cuerpo de las mujeres está siendo un territorio político fundamental. Creo que hay un análisis muy, muy bonito, que ya hablaremos, Julia, del feminismo comunitario, sobre el cuerpo territorio, ¿no? Con Capnal y con todas estas mujeres que están trabajando precisamente extractivismo de la tierra y de los cuerpos de las mujeres. Y hay una cosa que quería con esto también lanzar al debate, y es que hay un momento en que Julia dice el sistema necesita la violencia sobre las mujeres, ¿no? Yo voy a ser provocadora, voy un poquito más allá. ¿Será que la violencia sobre las mujeres está retroalimentando el sistema, que la violencia sobre las mujeres está siendo un lugar de reproducción y de afianzamiento del propio sistema? Rita Laura Segato habla de la violencia expresiva, de la violencia que no es instrumental, que es expresiva y que sirve, que tiene como una función pedagógica, ¿no? Y ha analizado en varios estudios la forma de descuartizamiento, de acuchillamiento, de quema, todas las formas de asesinato como un lenguaje, como una lengua, sobre, ¿no?, qué se está diciendo ahí, cómo se está diciendo, dónde se arrojan los cuerpos, de qué manera. Tiene análisis muy interesantes en torno a el lenguaje. Ella le llama la escritura en los cuerpos. Y hace un análisis que yo creo que merece mucho la pena adentrarse, porque en última instancia lo que está planteando es como la violencia sobre las mujeres es matriz, es síntoma de lo que viene siendo el espacio político contemporáneo, pero es una forma de aprendizaje, es el lugar donde se está enseñando lo que ella llama la banalización del horror o la pedagogía de la crueldad. ¿A quién se está descuartizando o no? Es una pregunta política. Siguiendo un poco el ejemplo del catalán y cómo se está descuartizando, perdonad la expresión, pero creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Creo que ahí hay un componente simbólico que es parte del análisis y que es fundamental. Y en última instancia la pregunta, de nuevo, no por legitimidad, por análisis, ¿será que la construcción de la masculinidad hegemónica es un espacio de reproducción, de perfeccionamiento y de enseñanza y aprendizaje de la desigualdad? ¿Será que hay una clave en la construcción de la masculinidad hegemónica que está yendo de la mano de que resurja el paradigma del supremacismo blanco masculino, precisamente en un momento de feminicidio global? O sea, algo hay ahí. Hay algo que estamos aprendiendo, no solo en los espacios académicos, no solo en los espacios familiares, no solo en los espacios afectivos, sino en los espacios íntimos de crianza, donde te construyes como hombre o como mujer y, por tanto, en torno a una masculinidad determinada con una dosis de violencia permitida sobre las mujeres. ¿Es ese espacio un espacio de aprendizaje de desigualdad? Lo dejo. Gracias. Okay, so I've been told by our good Kiara once again that there's going to be no translation. Blame it on her. So, through this morning, I felt troubled. I felt curiously troubled. I felt strangely troubled.
I was haunted by a famous story. This is the famous story by Jorge Luis Borges, the story of the library, the labyrinthine library that multiplies. Books, shelves, rooms multiply, and there's no end to the library. The library just sort of goes on. Now, something of a nightmare, the story underscores that the library or libraries, that the archive or archives, that the campo or campos have a life of their own. But this morning I was troubled from the other side. Where was the library, the libraries, the archive, the archives, the campo, the campos that formed the basis of what was being said? Didn't library, the libraries, the archives, the campo or the campos have any presence of their own in the discussions? Or were the texts and texts read, decided through already given opticos, a priori analyticos, opticos and analyticos of redemption? Did such logics of reading frame the archive, the archives, the campo, the campos, the library, the libraries? Fortunately, I began to relax as I heard poco a poco deliberations on Islamic modernity, a liberal peace in Palestine, the extraction of women, and the science of resistance. So I've regained my appetite for lunch. All this, because all this was more, what I heard later was more familiar to me. It was grounded in the world and not merely in revelation. Okay, now a few specific suggestions and I'll be quick. Noel, your presentation was that, I found that it was a presentation of an artist, an avant-garde artist, experimenting with himself. And I like that, you know. But just very quick suggestions. You might want to look up a new book concerning pragmatics on Dewey, on John Dewey, by someone called John Dayal, and I'll give you the reference later. Also, would you like to, and this is related in a different way with what was suggested here, would you like to make your own thoughts more como meaty, more carne-like, to make your thoughts more carne-like? You're interested in carne? Mass corporeal, mass affective, which might also spin out more on gender, right? Bodily gender. Julia, an inspiring paper. Two suggestions. One concerning Vandana Shiva. Do draw on her arguments, right? I mean, that's great. You draw on her arguments as suggestions, right? But do keep in mind that Vandana Shiva's arguments come with a certain kind of messianism. And that messianism does not sit well with your own, grounded emphases. So maybe use her, but maybe you want to have a footnote there saying that there are differences in emphases. Another suggestion, you know of old fatty Karl Marx's discussion of primitive accumulation, right? Of primitive accumulation, which happened under, he takes the particular case of Britain, et cetera, and it's historically not a correct discussion, but it's very suggestive. So, there's a way of thinking about neoliberalism as creating newer forms of primitive accumulation, right? This is certainly a case has been made for this by Kalyan Chakrabarti for India. So, and it's not just a Marxist discussion. It's not a hardcore Marxist discussion. It's an imaginative discussion of how neoliberalism creates its own forms of primitive accumulation, which is not just an accumulation of resources, but an expropriation of the people. And in our times, this primitive accumulation, pardon my play with words, this primitive accumulation is actually accompanied by something else, which is an accumulation of the primitive, right? So it's primitive accumulation accompanied by accumulation of the primitive as primitives multiply. Now, what I found was that your analysis was suggesting the presence of a related primitive, a profoundly gendered primitive, the figure and form, the spirit and substance of the extracted woman. So it's just a suggestion. You might want to play with primitive accumulation and accumulation of the primitive in relation to the spirit substance of the extracted woman. It's a resource and
a person, a spirit, right? Louis, fabulous stuff, thank you. It struck me that, you know, it was great, but it struck me, if you don't mind, it struck me that your might, as you go on with it, yet your work might gain from recent discussions of certain kinds of different bodies of literature. It might gain from recent discussions of, critical discussions of the Anthropocene, right? You might want to converse as well with ethnographies and historical anthropologies of science. You might want to take up as well, not all, but crucial works in critical science studies, especially concerning the non-West. And you might also want to look at anthropologies of social movements. So it's a whole body of stuff. Yeah. So I'm happy to discuss all this with you later. Okay? Well, thank you. Bueno, tenía varias preguntas, pero voy a intentar profundizar en algunas que ya se han nombrado aquí para no extenderme. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho Chi de las otras civilizaciones, que creo que también están presentes y hay que nombrarlas, y quiero nombrar quizás el tema de la memoria, ¿no? De cómo la memoria entraría dentro de eso que estamos diciendo, y cómo hay civilizaciones o memorias que se ponen en palabras y otras que simplemente son sentidas, ¿no? Y que todavía no logramos poner en palabras, pero como eso es algo vivo y como esas otras civilizaciones se han sentido, y como también estamos hablando de colonización en muchos sentidos, pero también traer la colonización de la forma. Hablamos muy poco de eso, o sea, estamos hablando de un PowerPoint que es jerárquico, pero aquí estamos hablando. Yo no veo que aquí haya lengua de signos, no creo que haya. Ayer se mencionaba el tema de la diversidad. Creo que también es importante incidir en eso, en qué formas usamos para que nuestro discurso sea legítimo, ¿no? Luego, lo de Rocío Medina lo quería traer también. Hablabas de la caza de brujas, ¿no? Yo no lo veo como algo tan lejano, al igual que lo de Al-Ándalus no lo veo como algo tan lejano, y lo relaciono también con la cuestión de la memoria, la imposibilidad que estamos teniendo en el territorio andaluz de hablar de cosas que ni siquiera son nombradas, es terrible. O sea, hay despojo y hay violencia, pero los feminismos han hablado de diferentes formas de violencia. También habría que hablar qué estamos entendiendo por despojo y por violencia, porque una vida mediocre es una vida mediocre, pero que te nieguen tu memoria o que te nieguen tu salud, con el tema, por ejemplo, de las mujeres cuidadoras, también es una violencia. Entonces habría también que ver qué estamos entendiendo por violencia, ¿no? Yo creo, y es un sentimiento, que la caza de brujas no es algo que puede tener mucha relación con los feminicidios en la actualidad, porque es algo que se exporta también de Europa, es una visión, y creo que de alguna forma los cuerpos de las mujeres son percibidos como, o sea, cuando se ejecuta una violencia contra las mujeres, porque de alguna forma son percibidas también como portadoras de otras epistemologías, ¿no? Las tengan o no, muchas veces son percibidas de esa forma. Entonces quería ver si consideráis que actualmente puede tener una relación o cabe hablar todavía de caza de brujas en la actualidad. Y luego, Antonio, quería preguntarte dos cosas, porque claro, estás hablando de la cuestión del Islam, y quería rescatar un poco la obra El Islam no es una religión. No sé si conoces a Sirin Al-Sibay, yo no sé pronunciarlo. Es muy... Sí, creo que hay que traerla porque está haciendo unas cosas increíbles, y ella siempre en sus presentaciones dice el Islam no es una religión. Entonces quisiera que hablara, aunque sea un poco de esto, y también de un caso que estamos teniendo en el Estado español, donde hace unos años, no recuerdo qué año fue, se ha aprobado dar la nacionalidad a personas sefardíes que fueron expulsadas del Estado español cuando Al-Ándalus, y a través de una documentación, me voy a extender, y cómo se sigue negando y nombrando a todas estas personas moriscas, entre comillas, porque morisco es un término de otra edad, andalusíes musulmanas que fueron expulsadas, y cómo ni siquiera se está poniendo esto sobre la mesa, y cómo sefardíes sí, moriscos no. Entonces, a ver si tienes una opinión, porque creo que es una lucha interesante que ni siquiera... Yo tengo mi opinión, pero quiero conocer por qué consideras que esto todavía no se puede ni siquiera poner sobre la mesa.
Gracias. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Ramón, me gustaría saber tú cómo definirás la civilización o civilizaciones. Sí, porque sí, porque para mí tiene un bagaje, no solamente la civilización de la muerte, civilizaciones, yo creo que tiene un bagaje cultural que tenemos que enfrentar y problematizar muy seriamente. Entonces eso no solo trata de descartar la civilización de muerte, porque no hay una civilización de muerte para mí. Eso es uno. La segunda, un poco iría en tu camino, pero problematizar la idea de democracia como otra vez algo completamente occidentalizada. Entonces no estamos descartando la gente que lo apropia y hacen de lo suya, ¿no? Pues digo, porque India empieza con una idea de democrática republicana. Y por eso el preámbulo dice, we, the people of India. Si lees el preámbulo, es we, the people of India, we have decided, we. Y aun cuando los líderes estaban conscientes que no todos están, digamos, suficientemente como preparados para ejercer el derecho de voto, se otorga el sufragio universal. Eso es el, pues digamos, marcador clave de despojar de ese pasado colonial. Entonces, aún ahora y por muchas décadas ahora, que la va a votar la gente de clases y castas bajas y los pobres, las élites, muchísimo tiempo ya se ha perdido la credibilidad por varias razones. Eso mañana voy a tocar un poquito el tema. Entonces, ¿cómo enfrentamos y qué hacemos con esa idea de la gente que democratiza la idea de democracia? Pues sí, gracias. Ya. Gracias a todos. Nos queda media hora, a partir de aquí, aquellos que habéis sido interpelados, Julia, Ramón. Bueno, todos. Claro. Yo tenía una intervención y luego voy a contestar directamente. Bueno, la intervención era un poco para Noel. Bueno, a mí también me ha chocado un poco, como yo me ocupo de alimentación, me ha chocado un poco cómo has querido definirla. Porque una de las cosas que se está intentando visibilizar desde los ecofeminismos, por ejemplo, es exactamente el papel de la alimentación, porque como sabemos todos aquí, ¿no?, lo que ha hecho este sistema, que el privado era de las mujeres y lo público de los hombres, y una de las cosas privada era la alimentación. La alimentación no como el cocinero que está, el chef, no cocinero, perdón, el chef que tiene el poder. No estamos hablando de esto, estamos hablando de las cocineras, nuestras mamás, nuestras abuelas que tenían un poder dentro de la cocina. Este poder no le interesaba, por ejemplo, a los sociólogos, porque eran cosas de mujeres. Y por esta razón no existe, por ejemplo, bueno, ahora sí, pero antes no existía una sociología de la alimentación, existía la antropología de la alimentación, pero porque la antropología, desde la sociología, siempre se ha considerado como estos loquitos que le gusta el exótico y que tienen que hablar de estas cosas menos importantes. Entonces, ahora que empezamos a dar, digamos, un poco de importancia a las cosas que antes se han invisibilizado, ya no se habla en estos términos, ¿no? Pero entonces que la alimentación, hay algunas antropólogas que dicen que es un lenguaje, ¿no? Es una ¿cómo se dice? Es una conexión entre la cultura, ¿no?, y la lengua. Es una manera de hablar, una manera de compartir, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido hay que darle más relevo, no solamente en términos nutritivos. Y quería decir que hay resistencias. Aquí es que somos mucha gente, no podemos acaparar el discurso, pero realmente cuando se habla de resistencias, hay muchas resistencias. Yo, por ejemplo, desde la agroecología, las resistencias son muchas veces resistencias creativas o silenciosas, es decir, que son prácticas. No son solamente la protesta del 15M por la calle, no, son prácticas de gente campesina, indígena, donde sea. Yo hablo de América Latina, siempre por eso digo indígena, que muchas veces no se ven, pero están allí y nos permiten que nosotras aquí
podamos tener una inspiración y también tener, digamos, una imagen fuerte de cómo poder resistir. Entonces, que allí también no hay una resistencia contra un modelo. Hay un autor que se llama Philip McMichael, que dice que hay resistencias diversas pero unificadas, en el sentido que no podemos olvidar que el neoliberalismo sí que es un proyecto universal y que estos patrones sí que son universales, en el sentido que cuando hacemos resistencia, yo creo que lo hacemos desde abajo y desde lo local, pero respondemos de manera diferente y unificada a este sistema asesino, ¿no? que utiliza unas técnicas contra todas y todos que son muy parecidas, desafortunadamente. Y aquí acabó mi intervención. Y ahora contesto. Que quería decir que yo utilizo Vandana Shiva de una manera estratégica, porque muchas veces mis presentaciones son en Europa, y en Europa algunos, digamos que es más simple utilizar un lenguaje tan expresivo como hace Vandana Shiva. Yo vi a Vandana Shiva en Cosenza, antes la adoraba, era tipo, de verdad, era un modelo, y luego me di cuenta que efectivamente, que habla por esencialismo puro, pero... Exactamente. Y claro, no se puede aceptar que las mujeres son sensibles por naturaleza, como feminista no lo puede aceptar. Entonces sí, lo hago estratégicamente, porque da imágenes muy fuertes, ¿no? Esto del monocultivo de la mente, es que te llega inmediatamente, como personas occidentales nos llega inmediatamente, entonces lo sé. Efectivamente. Y gracias por todas las recomendaciones y los consejos. Bueno, luego, la violencia sobre los cuerpos. Por supuesto que hay cuerpos y cuerpos, y hay cuerpos más sacrificables que otros, ya lo sabemos. Yo, de hecho, quise hacer una autocrítica que es bastante vacía, desafortunadamente, porque el móvil al fin lo tengo, no lo tiro a la basura. Quería efectivamente evidenciar este punto, que hay efectivamente cuerpos que son sacrificables, y estos cuerpos son, no me acuerdo dónde lo escuché, que hay como, antes, las mujeres son menos importantes que los hombres, creo Lugones lo dijo, las mujeres son menos importantes que los hombres, luego hay los cuerpos de los indígenas y luego los cuerpos de las indígenas, porque es verdad que, sí, Lugones, porque es verdad que hay violencia también sobre muchos hombres indígenas, pero es una violencia diferente. Me contaban estas amigas, cuando las escuché, yo antes pasé una semana llorando y luego dije, tengo que escribirlo, porque tengo que externalizarlo. Esto, en Cajamarca, en estos pueblos, había una manera de relacionarse diferente. Cuando llegaron estos hombres occidentales a convencer los que tenían que mandar, han instaurado una alianza partiendo de la base que ellos eran hombres, entonces así se podían ganar la confianza de estos otros hombres potentes, ¿no? Y entonces empezaron a manifestar como una violencia muy fuerte. Es que de todo lo de que estamos hablando, ¿no? Que dentro del sistema capitalista, bla, 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 hay una violencia intrínseca, y esta violencia va sobre todo sobre las mujeres, y mueren hombres y mujeres, pero la manera no es la misma, porque yo la semana pasada participé en un fórum y había un activista mexicano y una activista mexicana, contaban historias que me vino la piel de gallina, y los dos coincidían en que cuando tú quieres castigar a un hombre, antes lo amenazas que le vas a matar a la mujer y luego lo torturas. Entonces, quiero decir que no quiero hacer una distinción en prioridades, no, pero que se está utilizando de manera sistemática una violencia contra la mujer para anular moralmente también a los hombres. Bueno, genial. Y la última cosa que no me acuerdo que tú, creo, estoy de acuerdo contigo. De hecho, pero totalmente, vamos, que en este sentido creo que es súper interesante la aportación, no me acuerdo su nombre, perdón, sobre extractivismo urbano, donde se habla de que se extraen las personas en el sentido de que se despojan, para que se pueda construir un espacio metropolitano neoliberalista, y creo que sabemos que, aunque podemos
afirmar que efectivamente los cuerpos en algunos lugares valen menos de los cuerpos de las mujeres en Occidente, pero todas tenemos miedo a la violación porque la utilizan para limpiar los barrios, en el sentido que para construir estos espacios metropolitanos neoliberales utilizan la violencia también contra nosotras. Y entonces, estoy de acuerdo y lo voy a elaborar, trabajar mejor. Ramón, me dejas que Randy tiene que intervenir y que marcharse, que está fuera y ya seguimos, ¿vale? Randy, cuando quiera. Os pediría brevedad, queda mucha gente por intervenir, ¿vale? Son las 4:15. Gracias. Gracias, Antonio. Muy breve. Gracias, Ochi e Ishita, por las preguntas y trataré de hacerlo de manera breve. Quiero partir del concepto claro y específico de esas utopías movilizadoras de las cuales el profesor Boaventura Santos nos ha invitado y nos ha motivado durante los últimos años, al igual que lo refuerza el economista senegalés Sarr, cuando habla precisamente de esas utopías movilizadoras, partiendo del concepto de utopía, que muchas veces lo hemos encontrado como algo negativo. A este punto, considero que cuando hablamos de utopía, de eso que queremos lograr, es ese avanzar y ese caminar juntos. Vuelvo y cito también al profesor Boaventura cuando habla de poder concentrar juntos. Necesitamos avanzar juntos para construir sociedades vivas. Desde esa premisa, es para mí importante resaltar y reconocer que no hablo solo del tema de democracia, sino que cómo podemos tener alternativas de democracia. Y en ese sentido es desconstruir totalmente este concepto que ha acuñado el politólogo italiano a partir, obviamente, de todo el aprendizaje de Grecia, y el politólogo italiano Sartori, cuando habla de democratizar la democracia. Sin embargo, se queda allí, en un concepto meramente eurocéntrico, en un concepto meramente antropocéntrico y basado en el hombre blanco, basado en el hombre europeo, basado en el hombre heterosexual específicamente. Entonces necesitamos salir de esa caja, necesitamos desconstruir esa caja a partir de toda esta dinámica. El mismo profesor San Pedro y el profesor Boaventura han hablado específicamente que la democracia liberal, la democracia representativa ha fracasado. Hoy los partidos políticos, lo dice bien uno de los profesores Nardis, habla y específicamente que esa democracia representativa que hoy tenemos verdaderamente ha fracasado, precisamente porque los partidos políticos han sido cooptados y estos partidos políticos responden particularmente a toda una dinámica, a toda una estructura neoliberal, racista, patriarcal, que verdaderamente no responde a los intereses de los pueblos, no responde a los intereses de la dinámica de los pueblos. Creemos que el colonialismo mismo, el colonialismo como tal, del cual se ha hablado abiertamente durante esta jornada, ha cercenado, ha cortado, ha destruido totalmente los sistemas políticos que teníamos en nuestros pueblos. Y por eso necesitamos, obviamente, reinventarnos, necesitamos redescubrir esos procesos de participación política. Pero eso no lo puede hacer Randolfo desde acá, no lo puede hacer solo el pueblo desde allá, necesitamos hacerlo juntos, porque estamos en este espacio de reflexión, este espacio de desconstrucción y de construcción de pensamientos y saberes. Necesitamos pensar estas nuevas, estas alternativas a la democracia como tal. Y por otro lado, tener en cuenta que estas alternativas que nosotros desde ya, en estas utopías movilizadoras de las que hablábamos, pasa por la educación de nuestros pueblos. Desde nuestra perspectiva y nuestra propuesta, proponemos también que sea allí, porque creemos que esto es un espacio de lucha y un espacio de resistencia, el tema educativo. Por ejemplo, la Universidad Popular Garífuna, que es una utopía, pero que es un proceso que nos moviliza a trabajar por esta dinámica, vista obviamente que desde aquí, desde esta pluriuniversalidad, podemos construir nuevos espacios, nuevas formas de pensamiento. Solo dejo estos dos ejemplos. Nuestra propuesta política y nuestra organización política como indígenas recoge dos elementos que la propuesta actual, por ejemplo,
de lo que es democracia no lo recoge. Por ejemplo, la matrifocalidad. Para nosotros, los pueblos afroindígenas, la matrifocalidad, el rol de la mujer surge y es verdaderamente importante y tiene un rol trascendental en toda la dinámica de nuestros pueblos. El otro elemento importante para nosotros es la memoria desde las juventudes. Y no vista la juventud como lo ha propuesto la Organización de Naciones Unidas, sino que la juventud es vistas desde la transferencia de memoria. Ese punto, esos puntos claves de organización política son los que necesitamos redescubrir, necesitamos repensar, necesitamos reinventar y necesitamos trabajar en conjunto para existir y reexistir. Es por ello que creemos en las alternativas a la democracia y no la mera democracia como ha sido impuesta por el sistema hegemónico que hoy tenemos. Gracias, Sandy. Ramón, ¿tiene la palabra? Bien, yo me alegro de las preguntas que se hicieron porque me da la oportunidad, ¿verdad? Que por falta de tiempo no pude elaborar, pero me da la oportunidad de elaborar un par de puntos. En primer lugar, los que me conocen, me han escuchado y me han leído, saben que yo insisto en la diversidad epistémica, insisto que la transmodernidad es únicamente posible partiendo de otras formas de ser, estar en el mundo y otras cosmovisiones. O sea, eso yo lo he insistido no sé cuántas veces por los videos, por mis artículos, etc. Cuando yo hablo de civilización, yo estoy hablando de otra cosa. No estoy hablando de culturas, de epistemologías otras, de formas de ser y estar. Estoy hablando de, y lo hago por razones muy, no solamente teóricas, sino políticas. Me refiero a lo siguiente. Cuando hablamos de civilización, yo estoy hablando ya de una cosa mucho más grande en términos de, por ejemplo, vamos a historizar esto un poco. Los genocidios epistemicidios, los que he hablado, que son la conquista del Al-Ándalus, la conquista de las Américas, que fueron procesos destructores de civilizaciones, la conquista de África y la cacería de brujas en este territorio que llamamos Europa. Esos son 4 genocidios epistemicidios que no solamente que iban tras los cuerpos, sino que iban tras sus visiones de mundo, epistemología, etc. En el caso de Al-Ándalus y las Américas quemaron bibliotecas porque estaba el conocimiento archivado en formas de escritura. En el caso de las mujeres en Europa, no quemaron bibliotecas porque no habían bibliotecas. Era historia oral, eran mujeres indígenas de este territorio, y cuando digo indígenas, rubias de ojos azules, o sea, yo no estoy hablando de un color de piel, ¿bien? Indígenas de este territorio por sus formas de ver el mundo, sus formas de ser, estar, etc. Y esas mujeres fueron quemadas vivas porque los libros eran ellas. No había libros, los libros eran sus cuerpos. Entonces las quemaron vivas en masa en este territorio. Entonces, ahí se construyen las 2 jerarquías que yo encuentro que son centrales de la modernidad, que no es solamente capitalista de clase, sino racial y patriarcal de matriz cristianocéntrica. Entonces, de ahí se monta todas unas estructuras de conocimiento, etcétera, etcétera. Ahora, en ese proceso es un proceso de destrucción civilizatorio. Parte de lo que hizo Europa fue extractivismo epistémico con todas esas civilizaciones, es decir, se apropiaron de los conocimientos, porque la Europa de la época era la cristiandad, era el oscurantismo donde quemaban vivos los científicos, ¿bien? Entonces, en el otro lado había producción de ciencia porque no habían los dualismos que existían ya desde la cristiandad, que la naturaleza es el demonio y Dios estaba del lado de los buenos, y si tú descubres algo allí que contradiga los dogmas de la iglesia, te quemaban, ¿no? En el caso de espiritualidades holísticas no había contradicción entre ciencia y espiritualidad. Por eso es que en Al-Ándalus aquí hubo unos desarrollos científicos, pero impresionantes, en la época de la cual la Europa cristiana de la época estaba, pero años luz. Y se apropiaron de un montón de conocimientos, en el caso del Islam porque lo tenían en la frontera. Pero luego van a las Américas y se encuentran que el calendario maya era el calendario más preciso del planeta y predecía eclipses lunares, eclipses solares, Y se encontraron, o sea, en la expansión coreana, un montón de otras cosas que luego se las apropian y luego las reciclan como si fuera natural, inherentemente creada y originada e inventada por un hombre blanco europeo. El caso más dramático es Copérnico.
que Copérnico agarró todos los descubrimientos de la escuela de Damasco, se los apropió, se los plagió y luego se recicla y celebramos 500 años de Copérnico, se recicla como si fuera una cosa natural e inherentemente un blanco europeo, ¿no? Y se celebran los 500 años. Pues resulta que eso estaba ya demostrado matemáticamente, gráficamente, etcétera, que la Tierra no es el centro del universo, sino que va alrededor del Sol, 400 años antes, por la escuela de Damasco en la civilización musulmana. Entonces, a lo que estoy hablando es lo siguiente. Ellos se apropian del conocimiento y luego vienen y 500 años después de destruir las civilizaciones, entonces vienen y dicen, esas civilizaciones, fíjense los indígenas, fíjense los musulmanes, fíjense, la superioridad europea se ve en que tenemos un desarrollo científico que los otros no tienen. Porque luego, además de destruir las civilizaciones y apropiarse y borrar la memoria de dónde vinieron las cosas, entonces, entre ellos la propia filosofía griega, llegó a Europa vía los filósofos de Al-Ándalus, luego vienen y destruyen las civilizaciones, te colonizan, te pauperizan, y luego vienen y dicen, mira, esta gente no tienen conocimiento, no tienen uso de razón, no tienen, y ahí viene toda la historia, ¿no? Entonces, a lo que voy, para mí es una cosa política, en el sentido de que para mí civilizaciones son procesos que incluyen diferentes formas de autoridad política, de economías, de cosmovisiones, de formas de ser y estar en el mundo, que una vez se destruye esa infraestructura por parte de los pueblos colonizados a través de la expansión colonial, entonces esos pueblos quedaron en una situación de desigualdad brutal y de pauperización brutal frente a ese occidente colonial imperial. Entonces, ¿qué pasa? 500 años después de eso, ¿no?, de estar machacando a toda esta gente, entonces usan esto como un discurso de la superioridad civilizatoria de Occidente. Entonces, por tanto, para mí, el tema es que se destruyó civilizaciones en el sentido de que se destruyeron las formas de economía, se destruyeron las formas de autoridad política, se destruyeron las formas de relaciones entre hombres y mujeres, entre los humanos con otras formas de vida, o sea, es un complejo, un entramado de estructuras, instituciones y culturas y cosmovisiones, ¿no?, que para mí definen una civilización y que está más allá de un modo de producción económico. Entonces, lo que ocurre es que en el esquema eurocéntrico de izquierda blanca se enfatiza en la parte económica, que se colonizó y por tanto se subsumió el capital, todas estas poblaciones, pero queda invisibilizado la parte de la destrucción civilizatoria y la imposición de otra civilización. Entonces, de eso es que estoy hablando. Yo estoy de acuerdo contigo, podemos diferir quizás en las definiciones, pero yo me estoy hablando no de que no existan hoy sobrevivencias de esas viejas civilizaciones, pero yo no le llamaría civilización, yo le llamaría culturas, espiritualidades, formas de ser y estar, pero ya llamarle civilización es problemático porque sus formas de autoridad política, sus formas de producción de conocimiento, sus formas de economía, sus formas de relacionarse con otras formas de... Todo eso, en términos de las instituciones que existían antes, las destruyeron e impusieron estas. ¿Ves? Entonces, esos pueblos quedaron en una situación, en términos, vamos a poner, civilizatorios, colonizados por otra civilización, y por tanto, yo no niego la diversidad epistémica, las culturas, y creo, como Enrique Dussel, que la transmodernidad, precisamente, el potencial de la transmodernidad es precisamente que no fue completamente exitosa la destrucción genocida, epistemicida, sino que hubo sobrevivencias ahí, pero yo no le llamaría civilización por una razón política, porque si le llamamos civilización es como reconocerle a Occidente, o sea, de que existe algo que es una falsedad. Por eso a los occidentales les encanta decir, la civilización musulmana, los musulmanes son una civilización, y no, lo que estamos viendo como musulmán hoy es un resultado de la historia colonial. Por eso, como dijo Antonio, tenemos un Islam totalmente colonizado y tenemos pueblos indígenas también que reproducen esquemas coloniales, ¿no? Que la colonización no es solamente las estructuras externas que te dominaron, es también la internalización de esas estructuras y esas cosmovisiones dentro de los propios pueblos. Entonces, el trabajo de descolonización va en las dos direcciones. Eso no quiere decir que no haya exterioridad. Por ejemplo, Aníbal Quijano no cree en la exterioridad. O sea, Aníbal Quijano no cree que hay diversidad epistémica. Él cree que se subsumieron todas esas
Yo no, yo creo que existen y que están ahí, que hay posibilidades y potencial descolonial ahí, pero yo no le llamaría civilización, porque creo que si le llamamos civilización caemos en una trampa, en los debates hoy, en una trampa, porque es como reconocer como si esas civilizaciones todavía estuvieran allí, cuando realmente las destruyeron, las colonizaron y las trituraron, ¿no? Entonces, social, yo no lo defino culturalistamente como hace la derecha, que dice, las culturas y no sé qué. Para mí, la civilización tiene una materialidad institucional en formas de autoridad política, formas de producción de conocimiento, instituciones económicas, etcétera. De manera que no difiero de esa definición, pero difiero también de gente como Wallenstein, que para él el sistema mundo es un sistema económico. Para mí el sistema mundo es una civilización. Entonces, porque abarca una multiplicidad de relaciones de poder, instituciones de poder que no se agotan en la económica. Entonces, por eso es que de esa manera es como yo lo defino. Yo me salgo un poco del tema culturalista. Entonces, para mí hay civilización de muerte, compañera. Lo siento, pero es que la civilización en que estamos tiene lógicas, que las expliqué ya y no las voy a repetir, pero las lógicas cartesianas de producción de tecnología. Eso es una lógica, una manera cosmogónica, es decir, las tecnologías modernas tienen cosmogonía. Lo que quiere decir es que tienen cosmogonía destructoras de la vida. Y esa cosmogonía, en el caso moderno, es dualista cartesiana. Y eso es un proyecto civilizatorio porque lo han expandido y lo han impuesto por todos lados, al punto que hoy día ya no puede decir que eso es un problema europeo, es un problema mundial, donde hoy día la China, la India, todo el mundo repite este esquema de este tipo de tecnología cartesiana que es destructora de la vida, con donde asume que, como dije antes, la naturaleza está allá afuera y los humanos por acá. O sea, ese tipo de problemático. El tema del socialismo del siglo XXI, o sea, yo he ido a Venezuela muchas veces y una de las cosas que más he machacado, y lo digo porque por ahí aparece un debate falso, como si yo estuviera aplaudiendo a Venezuela, ¿no? Y yo he dicho en Venezuela, y por eso me han invitado una y otra vez, porque les he hecho una crítica al socialismo del siglo XXI. Porque les he dicho, oye, ustedes lo que están es reciclando el socialismo del 20 y poniéndole una nueva etiqueta socialismo del 21. O sea, por favor, eso, o sea, lo que está es repitiendo el socialismo de la modernidad. Ustedes están repitiendo las lógicas civilizatorias de la modernidad en el nombre de un supuesto nuevo sistema social. Eso es lo que están haciendo. Entonces, les he hecho la crítica porque les he dicho, a no ser que ustedes hagan una mirada crítica y decolonial de ese socialismo del siglo XX y con sus raíces en el 19 y 18, decolonial, de ese socialismo nordocéntrico, ustedes no van a avanzar, porque ustedes lo que están creando son muchos Frankenstein. En la metáfora de Frankenstein, no sé si me entienden, estas personas que tú le das vida, o sea, el doctor que le da vida, ¿no? Le dio vida a Frankenstein, el tipo se levantó y mató al científico. ¿Bien? Pues esa metáfora es lo que pasa en Venezuela. Tienes una reducción de la pobreza del 50% de la población a 18%, tienes miles de gente que se benefician de poder ser, tener título universitario, etcétera, pero no están bregando con la lógica civilizatoria, es decir, con la subjetividad de la modernidad. Entonces, esa misma gente que se beneficia, luego vuelve para atrás y dice, no, yo quiero más. Y no me lo estás dando, así que me voy con el otro lado. Entonces, están perdiendo la batalla porque están reproduciendo. Te doy un ejemplo. Yo estaba invitado por Maduro a un evento, bien, junto a Enrique Dussel, que lo tenía aquí al lado. Estábamos los dos, un evento donde se gradúan 5.500 médicos comunitarios. Dime dónde en América Latina eso pasa hoy. Médicos comunitarios, en ningún lado, ¿bien? Era el número, la graduación número 30.000. Y el objetivo era llegar a 55.000 y cubrir todos los barrios de Venezuela y que los médicos cubanos regresen a su país, ¿bien? Entonces, hay una graduación, Maduro empieza a hablar como cierre de la graduación y de momento tú empiezas, o sea, gente que tiene un título hoy, sábado, ¿bien? Era el sábado 8 de octubre, ¿bien? Y el lunes 10 de octubre tenían un trabajo con sueldo y todo, ¿bien? Y de momento le interrumpen el discurso y salen miles allí a gritar. Primero gritaron
un carro, un carro, un carro, un carro. Bueno, Maduro se quedó así, le interrumpieron el discurso. Él no sabía cómo manejar aquello. Llamó a un ministro y dijo, oye, estudiate esto a ver qué posibilidades hay. La verdad que, bueno, siguió hablando. A los 10 minutos lo interrumpen nuevamente y le gritan, un tablé son los... La tableta, sí. Un tablete de esto. La tablet. La tablet. Un tablé. Y el tipo dice, fulano, ministro tal, por favor el lunes téngale allí a todos estos médicos un tablet. Sigue hablando y de momento, ¡una casa! Esto es televisión nacional, lo que le estoy contando. Entonces, una casa, ¿bien? O sea, el tipo ya ahí, Maduro, siguió hablando y ya se hizo el loco y no escuchó más nadie, ¿me entiendes? Porque aquello era, si seguía, aquello era... Entonces, ¿qué te dice eso? Te dice que no has hecho un cambio en las lógicas civilizatorias de la modernidad, estás creando, pues, ¿verdad? Tremendo, dentro de la humanidad, estás cumpliendo el proyecto moderno, que está muy bien, tienes más médicos, tienes más acceso a educación, pero ¿cuáles son los contenidos de esa educación? O sea, creas la Universidad Bolivariana, que es una alternativa a la Universidad Central, y reproduces otra vez el racismo, sexismo epistémico de la Universidad Central. Y vuelve y reproduce otra vez todas las lógicas disciplinarias y divisiones disciplinarias de la Universidad Central. Entonces, que está reproduciendo un proyecto socialista del siglo XXI, moderno, con toda la lógica civilizatoria de la modernidad. ¿Y sabe qué le está pasando? Que le está explotando en la cara. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, digo esto porque, oiga, para los que no lo sepan, porque hay gente por ahí que dice que yo voy allí y que yo aplaudo a Chávez y qué sé yo, y que yo no hago críticas y que me beneficio de no sé qué, que me pagan a mí, nunca me han pagado allí, ni quiero que me paguen, sinceramente. Pero ahí están los videos que los puedo compartir, que están online, donde esto que estoy diciéndole a ustedes se lo he dicho allí en la cara. Me han invitado a ministerios, donde he tenido allí los rectores, donde he tenido todos los líderes de tecnología, ciencia, todo. Me han invitado a montones de espacios y he lanzado esto allí. Y claro, es una crítica a lo que ellos están haciendo fuerte. Lo interesante es que como están en crisis, es un momento de oportunidad, porque ahora se encuentran de que el proyecto de colonial se convierte ahora en una respuesta a la crisis que están viviendo, porque ellos no encuentran cómo entender que en diciembre del 2015, después de haber superado todo esto de pobreza, toda esta gente que se ha beneficiado del proceso, de momento se abstienen o le votan en contra. Entonces no entienden qué pasó, cómo es posible. Bueno, si creas Frankenstein, te van a matar en algún momento, ¿no? Entonces, tienes que trabajar este tema civilizatorio. No puede ser solamente un cambio en que consumen más y producen más. Si haces eso, estás en lo mismo. Y vuelves otra vez a reproducir todo el patrón. Por eso empecé mi presentación sobre el tema de que no es suficiente el tema del cambio económico, que era el paradigma por excelencia del siglo XXI. Y yo creo que los venezolanos han caído en la trampa de reproducir el socialismo del 20 con el lema del 21. Lo cual es, como te digo, muy, muy problemático en términos de lo que ellos están tratando de hacer. Por último, para terminar, el Estado-Nación. Reproducen el esquema del Estado-Nación otra vez. Entonces, volvemos a la ficción de un Estado, una identidad, una nación, ¿entiendes? Y que es una ficción, eso no existe en ningún lado. Pero eso es una de las formas de autoridad política de la civilización de la modernidad. Que si tú tienes Estado, tiene que ser Estado-Nación, ¿bien? Y si te sales de eso, ya se te cuestiona como Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una de las lógicas que ellos reproducen fuertemente. Y claro, hay un montón de identidades dentro de ese Estado venezolano que son, como te digo, subalternizadas. Y el gran problema, para terminar, el gran problema de los movimientos de liberación nacional del siglo XX, y ahora diría del XXI, es que eran antiimperialistas, anticoloniales, pero no eran decoloniales. Y por tanto, al llegar al poder, reprodujeron todo otra vez. Es decir, no tienes los movimientos de liberación nacional del siglo XX, en su gran mayoría eran anticoloniales, antiimperialistas, pero no eran decoloniales. ¿Bien? Lo cual resultó en una derrota política porque reproduciste otra vez el Estado-Nación, reproduciste otra vez
el esquema económico capitalista, esta vez de Estado, reproduciste otra vez los patriarcados cristianocéntricos, reproduciste el eurocentrismo, pues entonces hiciste universidades donde reproduces todo el esquema del episteme occidental de los hombres de los 5 países, con excepciones que confirman la regla. Bien, porque si te vas a Tanzania, por ejemplo, en la universidad en Tanzania habían toda una serie de pensamiento crítico africano que se produjo en ese momento, que fue muy importante. Pero eso es la excepción que confirma la regla. Si te vas al resto de los países, en los movimientos de liberación nacional reprodujeron todo el esquema de y Venezuela no es excepción a eso. Venezuela está igualmente, Cuba, Venezuela, etcétera, reproducen nuevamente, pero ahora desde la izquierda eurocentrada, los esquemas civilizatorios, ¿no?, de la modernidad. Hay que volver a las 4:30 con batería. Para poder seguir. Oye, Noel y Antonio y tú tienes que tratar de tiempo porque puedes hablar. Digo, pero no quiero dejar a Noel y Antonio tenían cosas que decir, entonces creo que Como veáis. creo que tienen cosas que decir, aunque sea rápido. Venga, Antonio. Vale, yo voy a ser breve, voy a responder a las preguntas de la compañera y si te tenía un comentario para ya aprovecho y lo... A ver, yo solamente quería agregar que ahora ya hace mucho tiempo, desde los finales de 90, hay grupos de historiadores que han hablado de la modernidad temprana que empieza, bueno, hablando de las historias conectadas del mundo islámico y las ideas del imperio, del emperador, ideas milenarias de vida, muerte, todo eso que circulaban, y también están hablando de la modernidad temprana que empieza en Europa con los viajes de descubrimiento, mucho antes. Entonces yo creo que es muy importante porque se enfocan precisamente en las culturas islámicas, civilización y las historias conectadas. Sí, en ese sentido hay 2 libros nuevos que han salido, uno de Khaled Rouhaïeb, que trata precisamente sobre los pensadores de filósofos, pero no pensadores, sino filósofos que cogen filosofía griega en el Imperio Otomano, y otro es el libro nuevo de Mustafa Sheikh, que es Ottoman Puritanism, que es muy interesante porque trata de esa periferia. Los 2 libros tratan sobre periferia y sobre idea, uno de filósofo y otro de problemas para el sultán, ¿no? La verdad es que es un tema fantástico y que se merecería, por ejemplo, el tema de la filosofía otomana como filosofía, no como pensamiento, sino como filosofía en sí, necesitaría un análisis fuerte, igual que en el tema del desarrollo en la India, igualmente, ¿no? Yeah. It's very interesting. Y sobre lo que decía la compañera, para no extenderme mucho, la eterna discusión de si el Islam es una religión o no, o realmente la palabra técnica es din, y din es un concepto holístico, y por eso iba mi sentido de enfocar el Islam como un container de epistemes y de identidades, que yo prefiero, la idea es esa a decir religión, espiritualidad, porque entonces preguntas ¿cuántos islams hay? Tantos como musulmanes haya. El Islam tiene una normatividad, pero la normatividad es diferente. De hecho, Ramón lo describe muy bien con la civilización. Es un error decir civilización islámica. ¿Qué Islam? ¿No? Es decir, es lo mismo el sistema burocrático jerárquico del Imperio Otomano que una shura en un pueblo de Mauritania con democracia participativa. Yo he visto en Mauritania democracia participativa 300 personas en un pueblo votar a mano alzada y controlar las cuentas de un colegio en un sistema que... ¿Qué? Ya, pero es que eso es tradicional. Eso no está impuesto. Eso viene del movimiento asambleario de los tiempos del profeta. Es que eso es lo interesante. En Mauritania no hay contaminación en ese sentido. Ellos tienen su sheikh, su líder del pueblo, y se estructura con ese conocimiento asambleario, ¿no? Entonces, en ese sentido, de la producción del conocimiento, las epistemes propias, hay un trabajo fabuloso que es The Walking Quran, que ha publicado
Rule of War en la Universidad de Michigan, altamente recomendable porque habla del concepto de embodiment. Es decir, es que se ha perdido el embodiment cuando hablamos de Islam. Cuando hablamos de Islam, nos tenemos una cosa como muy abstracta, pero está todo el concepto de embodiment, por ejemplo, de la baraka, de los talismanes, del visitar una tumba de un sheikh, todo eso que los musulmanes modernos, entre comillas, Abdu, Ridda, Afghani, insultan. Abdu no quería saber nada de eso. Abdu decía que eso era superstición. Otro tema muy interesante sería hablar de la poligamia. ¿En qué sentido la poligamia juega un rol fundamental? Y los modernistas, estos modernistas inspirados por Occidente, lo primero que hacen es suprimir a los sufíes y a la poligamia, ¿no? Por ejemplo, pero sería un largo debate. No sé si te he respondido, ¿no? El tema, pues, mejor le llamamos din o como queramos, ¿no? Religión es un término occidental, espiritualidad tiene el riesgo de que lo circunscribamos a lo New Age, ¿no? Y sería de riesgo cuando tiene unos componentes tan potentes a nivel identitario, ¿no? El punto de sefardíes y moriscos, pues es un punto yo creo que es muy conflictivo, pero no tanto por los sefardíes, ellos tienen su historia, tienen sus políticas de cooperación, tienen sus políticas a través de los organismos que ellos trabajan. Eso es otra historia que yo creo que no nos compete ver si unos tienen otros. Es un momento político, ¿no? Pero sí que contra los moriscos, porque el problema de los moriscos es que los moriscos fueron una parte muy incómoda de la historia de España. Muy, muy incómoda. Hay que irse a los textos, a las investigaciones de Américo Castro para comprenderlo. Américo Castro es un hombre fundamental ahí. Yo creo que es fundamental ir también a los trabajos que están haciendo hoy con los estudios moriscos y no confundirlos con los que han hecho los historiadores del franquismo, incluso historiadores republicanos como Sánchez Albornoz, que es de lo peor que ha podido plantearse para la historia de Al-Ándalus, porque es el esencialismo hispano que dice nosotros éramos españoles desde los tiempos de los íberos, nos vinieron, nos colonizaron los romanos, después nos colonizaron los árabes, pero nosotros seguimos siendo españoles. Y entonces le aportamos los españoles al Islam el carácter diferente. No, oiga, es que lo bueno es el melting pot que se produce. Es decir, es la simbiosis entre los bereber. Seguramente aquí no hubo árabes, pero no tanto árabes como bereber. Lo bereber es muy importante, nadie lo menciona. Hubo persa, hubo africanos negros en Al-Ándalus, muchísimo. En Málaga, por ejemplo, tuvimos al lado de la catedral, el imam, está constatado por Ibn al-Jatib, era un africano negro. Y nadie lo cuestionaba. Entonces son narrativas que se ocultan. ¿Por qué darle a los moriscos? ¿Por qué no darle a los moriscos? Pero porque los moriscos representan todavía en el imaginario colectivo nuestro un gran problema. Son el otro, son el moro. Son lo que no queremos ser. Son lo que nos humillan. O sea, los conversos españoles al Islam, solo hay que ver una cosa. Un converso al budismo en España, ¿cómo se considera? Super guay, positivo. New Age. Bueno, habrá, evidentemente. Exacto. Pero no se ve un matiz negativo. ¿Qué pasa si una persona se convierte al Islam? Es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza no solo en la familia, sino un dolor de cabeza a nivel institucional. Porque entonces empiezas a conectar. Uno de los problemas grandes del andalucismo es que no se ha sabido recuperar la esencia andalusí. Es decir, no se ha sabido asumir eso que aquí González Alcantú llama el mito de Al-Ándalus, asumirlo como no un aspecto moral, sino simplemente como algo que ocurre y no pasa nada, Pero eso todavía pesa mucho en nuestra memoria. Es muy doloroso decir que tú vienes de los moros, ¿no? Que los moros son los malos. Y a pesar de eso, el franquismo usó a los moros como la tradicional amistad hispano-árabe. Y ahí lo dejo caer porque eso es una cosa muy interesante. A nosotros nos gustan los árabes con el turbante y con el dish-dash, pero no los otros que nos recuerdan. Y bien bonito y con muchos petrodólares. Bueno, os había mandado, creo que la mejor forma de cerrar la pregunta... Vale. Creo que la mejor forma de poder responderte a qué llamo yo nutrición viene
rellenando esos 3 redondeles que os mencioné primero que escribieseis en la hoja, porque es desde ahí, era lo que... Y yo esos redondeles los he llenado con lo que os he dicho, ese fondo, vamos, de filosofía religiosa o como se quiera llamar. Entonces es una abstracción en la cual entiendo que hay un plano físico, un plano mental y un plano emocional. Desde ahí, mi concepto de nutrición bebe más del prana o del maná y es amplio, pero yo quiero concretarme solo en el plano físico. ¿Por qué? Porque el alimento como tal, como propio alimento, y luego la nutrición a través de la piel. Yo cuando os hablé antes de la intoxicación aquella que fue a través de la piel, no fue a través de otra cosa. Por la piel, bueno, porque todo esto lo llevo trabajando mucho tiempo con un amigo mío químico que trabajó en el CSIC y me decía, Noel, estás equivocado con los alimentos, no es el punto más importante, la legislación lo que se ha saltado es la cosmética. La cosmética es nutrición también. Mi concepto de nutrición, ya si me preguntas, es muy amplio. Y exacto, que entra la parte que me mencionabas de lo afectivo. Claro, es que para mí el pensamiento, corrección de pensamiento, pensar bien, desde ahí te nutres con buenos pensamientos. Pero claro, es que... ¿Qué es pensar bien? Claro, para poder responder a eso, la única forma de que yo he llegado a enunciar eso es a través de las 4 nobles verdades que luego te lanza a los 8 pasos de, vamos a decir, que sigue el budismo. Y yo lo bebo desde ahí. Y yo realmente cuando remito, os tengo que decir, pues abrid la Wikipedia y ver qué son las 4 nobles verdades y esas 8 cosas. Porque yo creo que ellos ya han dado muchas claves. Y yo realmente no quiero apropiarme de eso, os lo quiero hacer dirigir hacia ellos. Claro, salió también algo como lo ecológico, la concepción ecológica. Es que yo quiero romper con la concepción ecológica clasista que tenemos aquí. Es que es la mayor barbaridad que alguien me diga que el seitán ecológico que se produce en el norte de Europa, que tiene que venir en barco, es un producto ecológico. No, señor, eso no es un producto ecológico. Entonces, vamos, yo soy muy crítico es como, no, hay otro tipo de alimentos ecológicos. Claro, también con la importancia de alimentación es que yo me fijo en los estudios de Michel Foucault y Vigilar y Castigar. Y cuando habla de las privaciones de alimento que se hacían conscientemente. O sea, que a día de hoy, con el problema del hambre, siga siendo un problema masivo, y a mí lo que me hace pensar es que es útil. Es que los efectos de la desnutrición en las personas son útiles, porque generan generan problemas, generan ansiedades, tú no estás bien. Claro, cuando planteo todo esto de la nutrición es para hacer todo un trabajo nosotros, desde dentro, para yo luego, cuando me puedo sentar aquí, estar descansado, estar bien y poder aportar permanentemente. No ir chocando con la gente, no ir con ansiedad, no ir con... Claro, es un trabajo interno para llegar a estos sitios, a todos los ámbitos en los que tenemos que estar y continuar. ¿Por qué? Se basa mucho en que creo que en nuestra sociedad del bienestar la supervivencia no se da por válida. Es como eso es algo del pasado. Y yo quiero decir, no señores, es que la supervivencia a día de hoy nos las jugamos con nuestras elecciones en los alimentos. ¿Por qué? Porque hay demasiados estudios que están conectando esas consecuencias y que estamos ignorando. Y yo creo que, en mi opinión, hay que recuperar una noción de la supervivencia y hay que dedicar un tiempo a la alimentación, a la comida, a preparar la comida, no comprar productos. Que ahí es donde voy hacia la concepción de alimentación. A ver si voy lo más rápido posible. Claro, por ejemplo, es que la alimentación a día de hoy que tenemos, cultura y lengua, claro, pero es que el 90% de las vacas, yo que vengo de una región de producción de vacas, las de leche, el 90% son de la misma raza. Y de las de carne, el 90% son de la misma raza. A nivel de cerdo, a producción mundial, más del 80% de los cerdos es el cerdo de la raza canadiense. Todos los productos, a día de hoy, ya son modernos. Toda nuestra alimentación se ha saltado y ya es moderna, con lo cual me parece un punto necesario desde el que influir. Claro, yo... Vale, exacto. ¿Esto dónde nos lleva? Al supermercado, que es el punto clave. Nuestro compañero que había hablado antes sobre Aragón. Es que, ojo, en Aragón se produce el 75% del cultivo de trigo, del cultivo de maíz transgénico de Europa. O sea, España aporta el 75% del cultivo transgénico, con las consecuencias que nos están diciendo los ecologistas que tiene sobre el terreno y sobre la complementariedad con otro tipo de cosas. Entonces yo cuando pienso desde ahí, porque ¿dónde vamos todos a comprar? Al supermercado. ¿Y qué es lo que ocurre en el supermercado? Pues tenemos las consecuencias de la Revolución Verde. Un superexcedente de productos que, a través de otra triada que os voy a marcar,
fijaros, ¿no? Cuando vayáis a comprar cualquier producto manufacturado de las grandes 50 empresas a nivel mundial, nos damos cuenta, o yo creo, que por un lado tenemos siempre grasa, por otro lado tenemos sal y por otro lado tenemos azúcar. Y eso, todos los productos manufacturados, los consumibles, beben de esa lógica, que a su vez esos 3 puntos los vuelvo a complicar con otros 3, que son textura, color y aroma. Con esas 6 cosas que os acabo de decir, id al supermercado y decidme cuán de equivocado puedo llegar a estar con esta concepción que quiero enunciar sobre la alimentación. Y por acabar, que es sobre la ausencia de género. Pues claro, yo voy hacia lo trascendente, yo voy hacia el moksha, liberación del karma. O sea, yo quiero trascender de este mundo material, no me quiero quedar aquí. Entonces, mi concepción es que lo material, para mí, es prescindible. Yo me quiero separar de ello. No separar, sino quiero dejar de fumar, quiero todo, que se caiga lo material. Y encontrar el sentido de los cuidados, de esas prácticas, exacto, desde el kung fu hasta el baile, hasta cualquiera de ellas, sirve, porque tiene ese potencial de movimiento, de nutrición en un aspecto ultra amplio. Tienes que actuar sin nada de intención ni deseo. Sí. Y por último... Exacto. Claro. Me estoy condenando yo mismo, lo sé. Bien, y por cerrar sobre el género, pues mi posición, yo si lo tengo que... Porque yo creo que es la lucha que me ha traído aquí, la curación que eso de esa enfermedad crónica fue a través de las brujas. Por llamarlo así, fue a través de una prima mía que es experta en todo tipo de terapias que no son científicas. Y me curó con el paso del tiempo y me curé yo, me ayudó a curarme yo. Entonces, claro, yo si tuviese que enunciarme, pensando en el ejercicio vuestro de ayer, de ahí, yo diría, yo me gustaría ser el perrito faldero de la bruja. Y esa es la posición que a mí me gustaría otorgarme. Y eso es... Claro, pero ¿de dónde viene? De una concepción cínica del mundo, de la filosofía cínica. Entonces viene desde ahí, la posición que quiero hacer es esa, y realmente mi posición es esa, pero ¿cómo me voy a atrever a hablar yo de alguien, de esto que os acabo de decir, y no perder la racionalidad? Que es el elemento con el que yo voy a luchar contra el sistema, entonces, bueno, creo que si así os he podido acabar de explicar eso, desde ahí va. Gracias a todas, gracias a Randy y a Pablo que están compartiendo maticones de comida. Gracias a los dos. A las 4:30 aquí, ¿eh? Sí, sí,